primero que te preguntan es, y no sé qué cosa, ¿está bien o está mal? Fíjate que automáticamente el común de la gente se va a la cuestión prescriptiva, ¿no? Y entonces tú ahí empiezas a decirle, bueno, en realidad depende desde qué perspectiva, pues a veces puedes considerar que sí, pero no. Generalmente ahí te dejan de escuchar, porque ellos lo que quieren es la respuesta sencilla, o sí o no. Pero lo rico, ¿verdad? Lo interesante de esta disciplina es que nunca puedes dar un sí y un no. Lo que das es un depende, ¿no? Eh, entonces, sí, nosotros lo que estamos es quedándonos puramente, o eso es lo que pretendo, en principio, en la descripción. ¿Qué ocurre? Y mira que me llevo un poquito la contraria. Yo como filólogo me centro y me interesa la descripción. Ahora bien, sabemos que la lengua es eminentemente social. La lengua no es una idea platónica, abstracta, que anda por ahí, sino que evidentemente está incorporada en una sociedad, ¿no? Rafael Lapesa decía, el maestro, ¿verdad? Decía que la lengua es la más social de las instituciones sociales, porque es la que permite generar todas las otras. Y esto hace que por más que yo como lingüista, como filólogo, no quiera valorar las cosas, no puedo ser ingenuo porque yo sé que los hablantes valoran los hechos lingüísticos. ¿Sí? Es decir, si yo te digo, lamento que hayas llegado tarde, o te digo, lamento que hayas llegado tarde, cualquier hablante va a dar una valoración social a esos elementos. Entonces, muchas veces, por más que desde el punto de vista de la comunicación los dos sean igual de válidos, porque tú me entiendes igual, si yo digo lamento que hayas llegado tarde o lamento que hayas llegado tarde, lo que es la comunicación se produce igual, evidentemente están connotados socialmente. Uno se considera, por hablar muy así, en fin, sin especificar mucho, culto y otro se considera vulgar. Muchas veces, para entender los procesos de cambio, tenemos que tener en cuenta esas cuestiones, porque digamos que lo social va a afectar al proceso de cambio. ¿Vale? Pero entonces, fíjate que, por un lado, yo soy puramente descriptivo, pero no me puedo olvidar de que la lengua está cargada de connotaciones sociales. Es un elemento más que nos ubica dentro de lo que es la sociedad en la que vivimos. Igual que el barrio, igual que cómo vestimos, igual que cuáles son tus gustos, ¿sí? Si te gusta ir a la ópera o te gusta ir a, qué sé yo, a una bailanta, que dirían los argentinos, todo eso te ubica en unas escalas. La lengua también, la lengua también. Y eso a veces es muy útil para entender los cambios. Y a veces hay cosas muy interesantes, ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo de aya y aiga. A día de hoy, aiga es la forma, digamos, vulgar, pero aiga es la forma culta hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII todo el mundo utilizaba aiga. A día de hoy decir doctor o concepto es la forma vulgar frente a doctor y concepto. Pero si lees a Lope de Vega, y si había alguien culto en el siglo de oro era Lope de Vega, él utiliza doctor y concepto. ¿Sí? A día de hoy la forma murciégalo es la vulgar, pero esa es la originaria. Esa es la que deriva directamente del latín, de este musca eculum, ¿no? De este ratón cieguecito, que además es una preciosidad de etimología. Por tanto, fíjate cómo lo social a veces me sirve para entender los cambios que se producen. ¿Vale? Entonces, por más, repito, que yo quiera ser descriptivo, y me gusta mucho esta pregunta porque me ha salido hoy en clase, precisamente por la mañana, con mis alumnos que son alumnos de primer semestre, son chiquitos, acaban de llegar a la universidad y tienen esta idea prescriptiva, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que decir? Di lo que quieras dependiendo del contexto, de con quién estás, de qué es lo que quieres comunicar, y eso a ellos les crea muchos conflictos, porque ellos quieren la respuesta de ¿está bien o está mal? Depende. Eso es lo rico, ¿no? Entonces, fíjate, las dos perspectivas. Por un lado, yo soy descriptivo, no valoro. Por otro lado, no puedo ser ingenuo. Yo sé que los hablantes valoran. Y entonces, bueno, también tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y hoy hemos tenido una disputa tremenda porque resulta que mis alumnos son ultra prescriptivistas, ¿sí? Que yo digo, chicos, tenéis 18 años, ¿de verdad? ¿Que creéis tanto en lo que dice la Real Academia? Que no me lo creo yo y os lo creéis vosotros con 18 años. Pues resulta que estos chicos sí, debe ser que son los que estudian clásicas, no sé si va por ahí la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te respondo con esto. David, ¿sí? Perfecto, perfecto.
Depende del contexto, como dice Isabel, ¿no? Esto de está bien o está mal, depende del contexto. Pero al hablante eso no le gusta, porque el hablante quiere certezas, ¿no? Dime si lo puedo decir o no. Es que no es así, es que la lengua no funciona así, lo lamento. Así funciona la física, ¿verdad? Y la química, estas ciencias exactas. Nosotros somos una ciencia humana con todos los problemas de los humanos, ¿no? Es que te lo Dice decía, Mercedes, organismos e instituciones básicamente, como la RAE, perdón. digo, eso le da valor, le da una perspectiva diferente a todo lo que se está haciendo en esta semana, ¿no? Y pues esa es la importancia justamente de esa respuesta tuya. Muchas gracias. Ujú. Perfecto. Alguien que hace historia de la lengua no puede ser prescriptivista, porque ve cómo en realidad lo que era culto y lo que era lo que había que decir en el siglo XVI ya no lo es en el siglo XVIII. Entonces dices, evidentemente depende, ¿no? Entonces yo que me dedico a la historia de la lengua, yo que me dedico a la dialectología, que me interesa la cuestión de la variación, no puedo ser prescriptivista, iría en contra de mis mismos intereses. Y yo creo que esa es por suerte, es la idea más generalizada entre los lingüistas a día de hoy, ¿eh? Ya no creo que te encuentres muchos filólogos o lingüistas que te digan, tienes que decir esto, no puedes decir esto otro. O al menos quiero pensar que no somos la mayoría. Indicaba Mercedes, organismos o instituciones como la RAE se dedican a normar el idioma. Yo te diría, Mercedes, que si hablas con las academias, ellos te van a decir que no. Ellos te van a decir que ahora son notarios del idioma. Lo que hacen es apuntar lo que la gente dice, ¿sí? Y de hecho es muy interesante la última gramática, porque la última gramática es, en no sé qué sitio se dice así, en no sé qué otro sitio se dice de otra forma, pero no te dicen, di esto o di lo otro. Ellos te dejan que tú decidas, ¿sí? Entonces, yo creo que están perdiendo, porque repito, es lo que hacemos los lingüistas, están perdiendo la cuestión normativa. Si te vas al siglo XIX, sí, esta idea de hay que hablar así, y es más, todos esos diccionarios que habrán visto los colegas que se dedican a lexicografía de finales del XIX, los diccionarios de barbarismos provinciales. Qué mal hablamos los guatemaltecos, porque decimos esto otro, utilizamos aquello. Qué mal hablamos los chilenos, porque no somos capaces de pronunciar la Z como corresponde, ¿sí? Este tipo de cosas. Y de esos hay en todos los países, ¿sí? No sé si el de Alvarado, hay uno en Venezuela que es Alvarado, no sé, la verdad es que no sé si es Alvarado, pero tiene que ver con este cambio de mentalidad. Eh, Igual que un biólogo no se dedica a decidir si la trompa del elefante está bien o está mal, simplemente el elefante tiene trompa, punto. Nosotros, como lingüistas, pues en principio se supone que tenemos que hacer lo mismo, describir y explicar por qué eso ocurre, pero no valorar. Repito, sin ser ingenuos, porque los hablantes sí que valoran, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, pues cuando vas a enseñar idiomas, que enseñas lo que la gente utiliza, solo lo correcto, pero luego resulta que los chicos extranjeros salen a la calle y no entienden porque no les has explicado esos fenómenos que la gente usa, pero que se consideran vulgares, pero que la gente usa. ¿Qué haces? Bueno, pues eso todo complica y hace interesante esto, ¿no? Hace interesante esto. Sí, Joana, no, no está mal dicho, sí existe, eso me gusta. Somos descriptivistas, ta. Ah, mira, esta es la parte histórica. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, Andrés. Igual que no podemos o no deberíamos, en fin, no me voy a meter en camisas de once varas, como decimos en España, juzgar la historia, sino que un historiador lo que tiene que hacer es describir los hechos, interpretar los hechos, ¿verdad? Nosotros como lingüistas tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Tenemos que hacer lo mismo. Lidial, sí, limpia, fija y de esplendor, pero estamos hablando de 1713, que es cuando se funda la Real Academia, ¿verdad? Yo tenía una profesora que decía que eso es más lema de detergente que de Real Academia, ¿no? Lo de limpia, fija y de esplendor. La lengua compañera del imperio, totalmente de acuerdo, pero estamos hablando del siglo XV, ¿verdad? Y además de un tipo, Nebrija, que es un humanista y está pensando en qué hicieron los latinos, y está pensando en cuál era la valoración de la lengua por parte de los griegos, en fin, todo ese tipo de cosas. La noción de barbarismo, esa tesis, Isabel, me interesa muchísimo. La noción de barbarismo en la lexicografía venezolana. Pero fíjense que esos textos
de los vicios provinciales, en el fondo son tratados de dialectología. Cuando un guatemalteco, un venezolano, un paraguayo, un chileno te dice qué mal hablamos aquí porque la gente dice esto, esto, esto y esto, lo que te está haciendo es describir la lengua que se utiliza. Y es más, es una cuestión de dialectología y una cuestión de sociolingüística, porque te está dando cuál es la distribución, ¿sí? El vulgo dice esto. Bueno, pues ya sabemos que era un uso probablemente reducido a los grupos socioeducacionales más bajos. Me parece que es muy interesante trabajar esos textos desde esta perspectiva porque dan datos muy interesantes para enriquecer la visión histórica de la lengua y sobre todo la distribución sociolingüística de los usos, que a veces es difícil detectar, ¿sí? A veces es difícil detectarla porque la documentación no nos permite ese juego. Nos tenemos que basar en estos juicios, ¿verdad?, de los lingüistas que pues nos permiten llegar a esas conclusiones. Por eso es muy interesante. Y que yo sepa, he trabajado poco desde esta perspectiva de estos prescriptivistas como fuente de datos dialectales y sociolingüísticos del pasado. Y me parece que puede dar resultados muy interesantes. Está trabajando un poquito, por ejemplo, Juan de Valdés. Juan de Valdés, este humanista del siglo XVI que escribe el diálogo de la lengua, ¿verdad? Él es un español que vive en Italia, se junta con otros italianos y se dedica a discutir cuestiones del español. Por ejemplo, él da una serie de referencias sociolingüísticas. Eso lo ha estudiado Miguel Ángel Aijón Oliva, lo estudió hace años, ¿no? Sacó todas estas referencias sociolingüísticas cuando Juan de Valdés le dicen, ¿tú qué dices, ahora o agora? Y dice, yo prefiero ahora, porque ahora, le dicen, pero ahora también se dice, y él dice, sí, pero lo dicen los rústicos. Fíjense, nos está valorando socialmente cómo era esa distribución. Entonces eso nos da algunas pistas muy interesantes que son mucho más difíciles de conseguir en los textos. Pero hoy todavía queda muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Sí, Lilian, yo creo que no solo es, bueno, no en Colombia, me parece que es que está muy poco estudiada esta cuestión de los prescriptivistas del 19, los puristas del 19, como fuente de historia de la lengua, de sociolingüística histórica y de dialectología histórica. Y me parece que ahí podríamos encontrar datos muy interesantes, muy, muy interesantes. ¿Sí? Al menos de las cuestiones de qué es lo que pensaban. A lo mejor luego tampoco tenían razón, ¿no? Porque les parecía que todo estaba mal y tampoco escuchaban bien, ¿no? Pero por lo menos qué es lo que pensaban, cómo valoraban esos elementos. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues entonces vamos a empezar con las fórmulas de tratamiento. Déjenme que abra ya saben, el PowerPoint de siempre. Y vamos a hablar, vamos a hablar de las fórmulas de tratamiento. Y lo primero que quiero empezar es justificando por qué quiero hablar de las fórmulas de tratamiento. Fíjense que dentro de la morfosintaxis podía haber, ahí está, ¿verdad? Podía haber elegido otros muchos temas. ¿Por qué decidí trabajar las fórmulas de tratamiento? Por varias cuestiones, ¿sí? Por un lado, evidentemente, porque es un tema muy interesante dentro del español de América, porque sabemos que el español de América y el español de España presentan diferencias muy marcadas en cuanto a las fórmulas de tratamiento. Pero por otro lado, y este es el motivo fundamental por el que elegí este tema, me parece que las fórmulas de tratamiento son muy interesantes para ver la interrelación, para ver el contacto entre lo interno, lo que tiene que ver con el sistema, lo que tiene que ver con la gramática en abstracto y lo social. Es decir, frente a otras partes del sistema, pues, en el sistema verbal, donde lo que pesa mucho es la cuestión puramente gramatical, en el caso de las fórmulas de tratamiento, vamos a ver la interrelación que se produce entre lo interno, entre el propio sistema, que tiene que ser un sistema, bueno, pues ya saben, simple, que además sea efectivo y demás, pero también la cuestión social, porque después de todo, las fórmulas de tratamiento guardan relación con la imagen del otro, ¿no? ¿Cuál es el reflejo del otro que uno muestra cuando está hablando? Y además, desde el punto de vista histórico, me interesan las fórmulas de tratamiento porque vamos a ver cómo pesa la historia
la pura historia, ¿sí? Historia política, historia cultural, en una cuestión lingüística, como son estos usos de las fórmulas de tratamiento. En concreto vamos a ver cómo una serie de hechos históricos que tienen que ver con Italia, ¿sí? Van a afectar a las fórmulas de tratamiento que tenemos hoy. De manera que vamos a empezar a trabajar los sistemas de tratamiento. Voy a describir muy rápidamente, o ya saben, yo digo muy rápidamente y luego estoy una hora, pero en principio mi idea es hacerlo muy rápidamente, las fórmulas de tratamiento en la situación actual. Voy a ir muy rápido porque esto todos ustedes lo saben mejor que yo porque, porque las utilizan, ¿no? En primer lugar, una situación muy diferente en España y América. Mientras que en otras partes del sistema lo que encontramos es parecidos entre España y América o incluso usos semejantes, lo que encontramos en las fórmulas de tratamiento son unas diferencias muy notables que nos permiten separar, ahora sí, a España por un lado y a América por otro, ¿sí? De una forma más radical que en otros fenómenos donde esa división entre a los dos lados del mar no funciona tan bien, ¿no? No funciona tan bien. Estas diferencias lo que terminan es por generar un conjunto de fórmulas de tratamiento muy amplio, muy diferente y que, como les digo, distingue a España y América y distingue a América entre sí, es decir, zonas de América versus otras, ¿sí? En el caso del singular, ¿sí? En el caso del singular en España, la situación es bastante sencilla y además muy general en todo el país, ¿sí? Tenemos una fórmula de respeto, que es usted, y una fórmula de confianza, que es tú, ¿sí? Es cierto que eso no implica que el uso sea igual en todo el país, es decir, en algunas zonas usted tiene más presencia, se aplica más relaciones sociales que tú, en otras zonas tú se aplica más relaciones sociales que usted, en algunas zonas, como por ejemplo en mi tierra, usted no expresa exactamente el respeto, sino que expresa la distancia, en fin. Pero en principio podemos decir que toda España, al menos aparentemente, se comporta igual. Es muy interesante lo que pasa en América, porque lo que encontramos en América es una variación tremenda, lo que encontramos es una diversidad en cuanto a las fórmulas de tratamiento muy notable que nos habla precisamente de todos estos procesos históricos de los que les estaba hablando, ¿sí? En principio, en América podemos separar todo el continente en tres grandes zonas, ¿sí? Unas zonas tuteantes, prácticamente todo México, la mayor parte del Perú y prácticamente todas las Antillas, donde la forma que se utiliza, estoy en el singular, es el tú, ¿sí? Frente a unas zonas voceantes, donde la fórmula que se utiliza de forma pues, masiva es el vos, ¿no? Ejemplos, Argentina es el ejemplo prototípico en el que uno piensa cuando habla del vos, pero sabemos todos, y saben ustedes mejor que yo, que no solo en Argentina se vocea, aunque ese sea el mito. Paraguay, donde también el voceo está generalizado, y zonas de Centroamérica. Ahí he puesto Centroamérica, pero quizá deberíamos hablar de zonas de Centroamérica. ¿Dónde está el voceo muy presente? Por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua el voceo es quizá de todos los países centroamericanos en el que está más extendido, pero evidentemente sabemos que se vocea en Costa Rica, con una distribución muy compleja de la que hablaremos luego. Sabemos que se vocea en Honduras, se vocea en El Salvador, se vocea en Guatemala, también con unas situaciones más o menos, en fin, de las que hablaremos luego. Pero podemos hablar, por tanto, zonas tuteantes, casi todo México, dejamos fuera Chiapas, Perú, zonas, casi todas las Antillas, zonas voceantes, la que les he indicado, y zonas alternantes. Cuando me refiero a zonas alternantes, quiero decir que son países donde convive el voceo y el tuteo, y conviven el voceo y el tuteo de acuerdo con factores muy variados, ¿sí? A veces la distribución del voceo y tuteo es eminentemente, fíjense que digo eminentemente, no total, pero eminentemente geográfica. El caso de Colombia, ¿no? Hay zonas donde sobre todo se tutea, la costa atlántica, ¿verdad? Cartagena, y hay zonas donde sobre todo se vocea. Por ejemplo, la costa pacífica, el Chocó, ¿no? En el caso de Venezuela, Caracas es eminentemente tuteante y las zonas andinas cada vez menos porque está en desaparición, o si quieren Maracaibo, ¿verdad? Son zonas donde se da el tuteo, el voceo, diversos voceos y demás. En el caso del Ecuador, en el caso del Ecuador también hay una distribución geográfica, Bolivia, Uruguay, etc. A veces esta distribución
tiene que ver con la clase social. Por ejemplo, en el caso de Chile se suele decir que las clases altas tienden al tuteo y las clases bajas tienden al voceo, ¿sí? Estoy hablando de forma general, todo esto se puede matizar, ¿eh? Por si me están por ahí escribiendo múltiples matizaciones, tienen ustedes razón, se puede matizar. Estoy escribiendo de forma general. Por tanto, fíjense que podemos establecer, en primer lugar, de acuerdo con estas formas de singular, unas zonas tuteantes, unas zonas voceantes y unas zonas alternantes, con una alternancia que está determinada por múltiples factores. Área, clase, ¿sí? E incluso otros factores. Si esto fuera así, ya nos estaría situando o ya nos estaría describiendo una América tremendamente compleja en cuanto a las formas del singular. Pero es que en realidad todavía hay más sistemas, ¿sí? Hay más sistemas. Por ejemplo, en algunos lugares, como en Guatemala o en Costa Rica, hay sistemas triádicos. En vez de tener solo dos formas de tratamiento, usted y tú o usted y vos, lo que tienen son sistemas triádicos, usted, tú, vos. Utilizan las tres formas, habrá que ver con qué valores y de qué manera, ¿sí? Y de qué manera. Les digo, por ejemplo, en el caso de Guatemala se suele decir, no funciona del todo bien, pero se suele decir que hay una triple gradación de confianza, ¿sí? Usted es una fórmula de respeto, vos es una fórmula de mucha confianza y tú es un uso intermedio entre confianza y respeto. ¿Sí? Yo tengo amigos guatemaltecos y es muy interesante conforme avanzaba nuestra amistad, cómo empezaban hablándome de usted y ahora ya han llegado al vos pasando por el tú, ¿no? Conforme avanzaba la confianza y se iban desplazando por la fórmula de tratamiento. En el caso de otras zonas como Costa Rica, a veces también se dice de otras zonas de Centroamérica, es un sistema triádico pero con una distribución de tipo más de carácter sexual a veces. Es decir, usted lo utilizan como fórmula de respeto todos los hablantes, pero tú tiende a ser más la forma femenina y vos tiende a ser más la forma que utilizan los hombres. ¿Sí? Y además está penalizado el uso que no corresponde con esta distribución. En fin, eso es lo que se ha descrito. ¿Sí? De nuevo, la situación es todavía más compleja. Costa Rica, en cuanto a las fórmulas de tratamiento, le pasa como a Colombia, ¿no? Que es de una riqueza y de una complejidad tremenda, ¿no? Otros usos que se describen sobre todo para Colombia, pero no solo se dan en Colombia, es el ustedeo, es decir, el uso de usted no como fórmula de respeto, sino como fórmula también de confianza, ¿no? Esto que ocurre en Bogotá, ¿verdad? Donde los novios se tratan de usted, ¿no? Si alguien veía a Betty la Fea, cuando Betty hablaba con su amigo Nicolás, ¿verdad? Que eran amigos íntimos, se trataban de usted. Algo que en mi dialecto puede ser muy sorprendente, pero que tiene que ver con este uso de esta fórmula del ustedeo, ¿no? Un usted que no marca respeto o que no solo marca respeto, sino también confianza. Se suele describir sobre todo para el centro de Colombia, pero sabemos que se da en más lugares. Se da, por ejemplo, en la zona andina de Venezuela. Recuerdo hace años hablando con Enrique Obediente de la Universidad de los Andes, que me contaba, ¿no? Que en un lugar como en Mérida se puede escuchar el ustedeo con cierta frecuencia. Se da en Costa Rica, ¿sí? Y se da en algunas zonas de Bolivia, en el oriente, en la zona de Santa Cruz de la Sierra, aunque está muy determinado de acuerdo con ciertos criterios, ¿no? De cuáles son las relaciones entre las personas. Y todavía, además de esto, podemos encontrar otras fórmulas de tratamiento muy restringidas, que se dan en zonas muy concretas, en unos tipos de relaciones muy específicas, ¿verdad? Como son la más conocida, su merced, ¿verdad? Que se da en zonas de Colombia, en zonas de República Dominicana, para unas relaciones muy concretas, sobre todo en el caso de República Dominicana. En Colombia es como una fórmula de respeto, en fin, también está sufriendo procesos de cambio, ¿sí? También, por ejemplo, Germán de Granda la describió en su época para el norte de la Argentina, en Salta, en ciertos hablantes todavía utilizaban su merced. En Perú también parece que se escucha o que se puede escuchar. E incluso una fórmula de tratamiento que no van a encontrar en ningún libro de dialectología, pero que a mí me han dicho que se usa y, en fin, yo lo he escuchado también en Colombia, en la zona de Boyacá, su persona, ¿no? En el ámbito rural, un nieto hablando al abuelo o a la abuela hablándolo de su persona, que es una fórmula de tratamiento, por cierto, hermosísima que deberíamos utilizar más. Por tanto, fíjense que lo que encontramos en el caso de América es una situación tremendamente compleja. Encontramos múltiples sistemas de tratamiento en el singular.
¿vale? Múltiples sistemas que evidentemente van a tener una historia, o mejor, cada uno va a tener su propia historia, ¿vale? Y esto lo tendremos que tener en cuenta. No se estresen, no se preocupen, porque la mayor parte de estas historias de los tratamientos están sin analizar, están sin estudiar todavía, ¿sí? Sabemos un poquito del boxeo argentino, del boxeo colombiano, pero poquito más, ¿eh? Todavía nos queda muchísimo por estudiar al respecto. En cuanto a cómo se organizan estas fórmulas de tratamiento, tradicionalmente se suele decir que, bueno, que lo que les decía antes, que las fórmulas de tratamiento presentan una oposición entre confianza y respeto, o si quieren, entre más respeto, menos respeto, ¿sí? Se suele decir, usted marca el respeto, vos o tú marca la confianza. Y en principio, cuando tenemos estos sistemas con dos fórmulas, pues las podemos organizar así bastante bien. El problema es cuando encontramos estos sistemas amplios, lo que yo llamo sistemas amplios, ¿no? Este sistema donde aparece la forma su merced, o este sistema guatemalteco, donde se utiliza usted, vos y tú, ¿sí? Que claro, ya no nos permiten hablar de una oposición simple, respeto, distancia, ¿sí? Respeto, confianza, sino que creo yo tenemos que hablar, respeto, confianza, decía, tenemos que hablar de una doble oposición, ¿sí? Que es más menos distancia, más menos respeto. Fíjense que cuando estos boyacenses, ¿verdad?, de Boyacá, hablan a su abuela o a su abuelito de su merced, no están marcando distancia. Respeto sí, pero distancia no, porque es una fórmula cariñosa. De manera que fíjense que si en vez de establecer una oposición única entre confianza y respeto, establecemos una oposición doble entre respeto, o sea, más respeto, menos respeto, si quieren, respeto, confianza, y distancia, menos distancia, me permite clasificar estas fórmulas de tratamiento de una forma, creo yo, mucho más comprensiva, ¿sí? Mucho más comprensiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende lo que quiero decir? Fíjense que todas las variedades del español lo que hacen es marcar, dejo aparte el ustedeo, marcan los extremos. Distancia y respeto usted frente a no distancia y no respeto, no distancia y confianza, vos o tú, cualquiera de las dos. Pero algunos sistemas, algunos dialectos, digamos que quieren jugar con estos valores y lo que hacen es bueno, pues expresarlos no de forma unida, sino de forma separada. Eso nos permite explicar estos sistemas amplios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Esto, como les digo, es la idea que tengo yo de cómo se podrían organizar las fórmulas de tratamiento y cómo probablemente se pueden estudiar históricamente y van a dar resultados muy interesantes. Ahora ustedes me dirán, ¿y lo has aplicado a un estudio histórico? Les confieso que no. Pero tengo la impresión de que si lo aplicamos históricamente vamos a entender mucho mejor todo este proceso de cambio que afecta a estos elementos que si nos quedamos con una distinción única entre respeto y confianza. Porque hay fórmulas que marcan un respeto, pero también una confianza, como por ejemplo su merced en algunos casos, o esta que les decía de su persona, o por ejemplo, bueno, pues eso, ¿vale? No me quiero meter aquí porque además ya veo que ya tenía que estar explicando la historia del boxeo argentino y todavía estoy aquí al comienzo. Termino con las fórmulas de plural, simplemente se las describo y ahora paso que creo que Lilian había apuntado algo, ¿sí? En el caso del plural, el sistema es mucho más sencillo. ¿Sí? En España tenemos un sistema semejante, paralelo al de las fórmulas de singular, ¿sí? Una fórmula de confianza tú corresponde a una fórmula de confianza vosotros, una fórmula de respeto usted corresponde a una fórmula de respeto en plural ustedes. En el caso de América, mucho más sencillo. Lo que han hecho ha sido quedarse todos ustedes con una fórmula única, que es la forma ustedes, ¿verdad? La fórmula ustedes y vosotros es una forma prácticamente muerta, ¿sí? Me dirán, es una forma muerta al 100%.
No exactamente al 100%. Fíjense que, por ejemplo, todavía en ciertos contextos, en ciertos discursos muy específicos, se puede encontrar la forma vosotros, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, en discursos religiosos de alta formalidad o en discursos, por ejemplo, en el caso de la Argentina, algunos presidentes cuando daban el discurso de posesión, ¿sí? Utilizaban la forma vosotros. Es cierto que son unos usos artificiales, muy determinados, muy concretos, muy contextualizados, pero tenemos que decir que quedan residuos de vosotros, ¿sí? O sea, no de vosotros, sino de la forma vosotros. ¿Y por qué me parece interesante indicar esto de estos residuos de vosotros? Porque, como les digo, fíjense que vosotros, en el caso del español de España, es una fórmula de extrema confianza, mientras que en América los pocos usos que se conservan son usos extremadamente formales. ¿Qué es lo que pasó para que una fórmula de confianza se transformara en una fórmula de respeto? ¿Qué es lo que hizo que vosotros dejara de ser esta fórmula paralela a tú o a vos y se transformara en una fórmula extremadamente formal que se utiliza en el discurso religioso o en el discurso político? Bueno, es un proceso de cambio en cuanto a la significación que yo creo que tiene que ver con los modelos literarios de la independencia, con los modelos, por ejemplo, de las proclamas independentistas, que es un proceso del siglo XIX, pero que es un proceso que todavía está sin estudiar, ¿sí? A este respecto, hoy va a salir mucho en la clase, tiene un trabajo maravilloso sobre las fórmulas sobre la forma vosotros y la historia de vosotros en Venezuela, Enrique Obediente. Tengo también por ahí el trabajo, porque lo publicó en un libro que yo coordinaba, entonces si quieren se lo puedo enviar, donde él defiende, y yo creo que tiene razón, que vosotros tarda más en morirse en Venezuela que en otros países del continente. Es decir, está más viva durante más tiempo en Venezuela. Si les interesa, les puedo pasar el trabajo. ¿Vale? Por tanto, esta es la situación que tenemos a día de hoy. Antes de pasar a la historia, creo que había algún comentario. ¿Sí? Si hay más comentarios, pues me dicen. A ver, Lilian, tengo una duda. Yo soy estudiante, pero debido a la distancia, ta. No sé, Lilian, no sé qué decirte. No sé qué decirte. No sé hasta qué punto, cuando tú estás por redes sociales, por WhatsApp y demás, primero, no sé si este cambio que lo haces con otros colombianos o con extranjeros. Es importante, porque eso va a afectar, ¿sí? Y por otro lado, no sé si aquí lo que está, digamos, jugando es la oposición de canal, lengua oral, lengua escrita. Es decir, esta idea que existe, por ejemplo, en muchos países voceantes, de que sí, tú puedes vocear cuando hablas, pero la forma apropiada en la escritura es la forma de tú. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, en fin, yo tengo una amiga, prácticamente una hermana, ¿verdad? Argentina. Es muy interesante cuando su mamá, que tiene pues 70 y tantos años, escribe a mi mamá, que también tiene 70 y tantos años. Elsa, allá en Buenos Aires, la única forma que utiliza es la forma voz, la única. Ahora bien, cuando escribe por Navidad, la típica tarjeta de Navidad para felicitar las fiestas a mi madre, utiliza el tú. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque sabemos que históricamente, durante mucho tiempo, por ejemplo, en la escuela argentina se enseñó que el vos era una forma vulgar, que no había que utilizarlo, que la forma culta era el tú, y eso ha quedado muchas veces en la cuestión del canal, ¿no? El tú es de la escritura, el vos es de la oralidad. No sé si en tu caso puede ir por ahí, o puede ser que hay un cambio en marcha. La verdad es que tendríamos que estudiarlo, pero entonces no sé muy bien cuál puede ser el factor. Ay, mira qué lindo, Tony, no sabía, no sabía. Yo tengo amigos salvadoreños, es más, amigos de la Universidad del Salvador, ¿verdad? En fin, seguro que sí, lo conoces. Eh, y es muy interesante porque a mí me tutea siempre. Y yo lo miro y le digo a Daniel, pero tú no tuteas, eres salvadoreño, tú voceas. ¿Por qué me tutea a mí? En mi caso, claramente porque yo soy español, entonces digamos que se adapta a mi forma. Pero yo creo que existe, y lo que nos dice Tony va por esa línea, probablemente todavía existe cierta idea de que el vos es para lo oral, no para lo escrito. ¿Sí? Entonces existe esta diferencia en cuanto al canal. No sé si en el caso del ustedeo tuteo de Colombia puede ser parecido. De todas formas, Lilian, si no me equivoco, tú eres antioqueña, ¿verdad? Eres paisa.
Digo esto porque si en general en Colombia las fórmulas de tratamiento son muy complejas, en Antioquia ya son una locura, ¿sí? Yo preguntaba a antioqueños cuándo usaban vos, cuándo usaban tú y cuándo usaban usted, y en realidad no, ni siquiera lo sabían explicar. Yo tengo un amigo muy querido de Medellín, ¿verdad? Que solo vocea o cuando se enfada mucho o cuando quiere expresar mucho la afectividad, ¿no? Es decir, o bien cuando se enfada mucho, una cuestión afectiva, expresiva, o bien cuando, qué sé yo, eso de vos sos muy teso, ¿no? Para decirte que eres súper inteligente, ahí te vocea. Entonces, no sé, son muchos los factores. Son muchos los factores. A ver, Tony, incluso entre salvadoreños se tutean. Ah, bueno, bueno. Entonces, fíjate, Tony, ahí estamos en el caso del Salvador, resabio, antes estábamos hablando al comienzo, ¿no? ¿Describimos o prescribimos? El hecho de que en la escuela se enseñe el tú, por más que en El Salvador se vocee y se vocea desde hace muchos siglos, nos está hablando de esta idea prescriptivista, ¿qué es lo correcto? ¿Sí? Entonces, fíjate, bueno, pues cómo también eso influye en el uso. Honduras, a ver, que también es súper interesante. Se tutean tanto jóvenes como adultos. Se cumple. Ah, pues habrá que ver, Águeda, entonces en Honduras, cuáles son los criterios que rigen el uso de vos, de tú y de usted. Sí, la verdad es que ahí también hay un estudio muy interesante. Centroamérica también es una zona muy compleja con las fórmulas de tratamiento. ¿Qué sucede con las fórmulas de tratamiento en el español americano desde el punto de vista de la percepción de los hablantes? Pues no sé si se podría generalizar, Mercedes, y no sé muy bien a qué te refieres con eso. Por ejemplo, en un país como la Argentina, vos, ha escalado todos digamos, todos los niveles. Es la forma culta, es la forma que se utiliza en la oralidad de forma única y es la forma que te aparece, por ejemplo, en la documentación oficial, ¿sí? Que no utiliza el usted. Estoy pensando en los aviones, ¿no? Eso de, en caso de despresurización, tirá de no sé qué y ponete tal, esto y lo otro, ¿sí? En el caso de Nicaragua, a mí me sorprendió, eh, a mí directamente me empezaron a vocear, ¿sí? Gente que no conocía nada me empezó a vocear. Eso demuestra que la forma de voz está mucho más aceptada, está mucho más valorada socialmente y por eso se utiliza de forma general. En otras zonas de América, por más que sea el uso cotidiano y habitual, muchas veces no tiene esta valoración tan positiva. Lo que decía Tony y mi experiencia con los salvadoreños. Yo sé que ellos vocean, entre ellos se vocean y sin embargo a mí me tutean. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, cuestiones? Ah, mira, qué interesante. En Colombia el voz se ha revitalizado. Fijaos, ¿por qué se está revitalizando? ¿Por qué se están sufriendo estos cambios? Probablemente porque es un sistema muy complejo, un sistema que no está todavía demasiado bien organizado. Entonces, eso es lo que permite que se vayan produciendo cambios, ¿sí? Fíjense en el caso de España, donde está tú y usted, es cierto que también hay variación, por ejemplo, entre el norte y el sur, pero digamos que no tenemos toda esta riqueza y este aprovechamiento de la variación. Es decir, en el caso de Medellín, donde vos convive con tú y con usted y demás, se pueden aprovechar de eso para utilizarlo como un refuerzo identitario, como dice Lidian, precisamente por esta cuestión de la variación. En otras zonas donde esta variación no existe, no podemos utilizarlo. Es decir, ustedes están aprovechando un sistema que quizá desde el punto de vista gramatical es confuso en cierto modo y lo están dotando de significación. Y eso es lo que estamos viendo. Y por eso, para alguien que lo ve desde fuera, es muy complejo. Esta gente utiliza cualquier fórmula de tratamiento y como le viene en gana. Evidentemente no. Lo que están haciendo es ver, ya que tienen tres, qué hacen con cada una de ellas. Y eso es muy interesante. ¿Sí? A ver, Consuelo, en el caso de la autorreferencia sustituye el pronombre yo por otras formas alternantes como mi persona. Ah, también, exactamente, ¿no? Lo de servidor, servidora, este tipo de... que si te fijas son elementos de tercera persona.
Es como que uno se refiere a sí mismo, pero refiriéndose con una tercera persona. En la lengua gauchesca, que me corrija Mercedes, que sabe más de gauchesco que yo, utilizaban mi alma, ¿no? Y yo lo he escuchado en el ámbito rural en Argentina, mi alma se va, y mi alma se va es yo me voy, ¿no? Es una preciosidad. Pero bueno, sí, es un tema complejísimo, ¿eh? Y bueno, ya ven que ya son casi las 6 y todavía no hemos empezado con la historia. No sé si me adelanto, pero en Venezuela se puso en evidencia un tratamiento en la realidad que hace mamito, papito. Ah, qué interesante. Ah, qué interesante. No, no conozco. Bueno, esos son, yo estoy hablando ahora de lo que son los, ahora vuelvo Isabel con lo que indicas. Yo estoy hablando ahora de lo que se suelen llamar las fórmulas de tratamiento, es decir, los pronombres. Luego están todas las cuestiones de lo que se llaman los tratamientos nominales, ¿sí? Que es ese mamita, papito, ese, te montas en un taxi, ¿verdad? Y en Medellín y todo es bueno, sobre todo las mujeres, ¿no? Mi reina, corazón, cariñito, no sé qué, que en fin, para un español es una cosa súper confianzuda, ¿no? Sin embargo, ahí está muy aceptado. Fíjense todas esas variaciones, el güey de México, el mae que se utiliza en zonas de Centroamérica, el maje que se utiliza en otras zonas de Centroamérica, el parse de Colombia, el chabón de la Argentina. Fíjense también cómo son esas formas nominales. Eso es algo que se está estudiando mucho ahora, pero está comenzando el estudio, al menos desde el punto de vista histórico, de estos elementos. Acaba de salir un trabajo de María Teresa García Godoy, que es la historia de la forma madama, que es un galicismo que se pone de moda en el siglo XVIII y se utiliza pues como este mamita, papito y demás, ¿no? No sé si han oído lo que pasó hace poco con un futbolista uruguayo en Reino Unido. En Uruguay y también en la Argentina, una de esas formas nominales de cariño es la forma negro. ¿Sí? Che, negrito, ¿cómo estás? Este tipo de cosas. Bueno, este futbolista uruguayo, alguien le felicitó el cumpleaños y puso en sus redes sociales, gracias negro. Y no sé, la liga de fútbol inglesa o algo así, le castigó a no sé cuántos partidos sin jugar por comentarios racistas. Y la Academia de Letras de Uruguay salió diciendo que no, que eso no era un comentario racista en el español uruguayo, ¿no? Son cuestiones muy complicadas, ¿no? Antes de ir con esto que me está indicando, porque Isabel me ha dicho que ha indicado algo por arriba y se nos está escapando. Denme un segundito. Usted en Venezuela, más respeto, menos confianza. Ah, claro, claro. En realidad, Isabel, este uso que describes usted con marca de respeto y no confianza sería el uso, digamos, más estándar, el que uno piensa cuando piensa en usted, sí, pero por ejemplo, también en Venezuela, pero en la zona de los Andes, usted lo que marca es también confianza. Una madre que trata a su hijo de usted, ¿sí? Esos usos. Y por ejemplo, no lo quería decir, pero en mi dialecto usted no marca respeto, usted marca distancia. Es decir, en mi dialecto yo puedo, lo típico, ¿no? Estás esperando ahí en la parada del autobús y viene una señora, 70 años, ¿este es el autobús que va no sé dónde? Sí, sí, espera aquí porque va a venir en 5 minutos, no te preocupes. Yo la trato de tú. Y cuando esta señora de repente llega al autobús y quiere pasar la primera, le digo, disculpe señora, usted a la cola, como todos. No estoy marcando respeto, estoy marcando distancia. Por eso digo que no podemos asociar siempre respeto y distancia. En fin, me voy del tema, pero este es un tema súper interesante. Sí, chico, chica, como trato de cortesía. Yo hace tiempo que pensé, y se lo dije a alguien, que habría que hacer un diccionario de estas fórmulas nominales. ¿Sí? No me hizo caso nadie, ¿verdad? Y yo tampoco lo hice. Pero sería muy interesante hacer un diccionario de fórmulas nominales en toda América y ver la distribución de estas fórmulas. En Cali, papi, papu, bueno, pues me parece muy interesante, ¿no? Esas fórmulas tan de cariño que en el caso del español de España serían de lo más inapropiadas y sobre todo entre hombres, ¿no? En el occidente de México se emplea una forma simétrica pronominal cuando hay incertidumbre. Ah, oye tú, doctor. Eso es muy interesante también, Alan. Claro, a veces la cuestión de la cortesía y la cortesía y la confianza es muy clara. El problema es cuando no sabes cuál de las dos utilizar, ¿no? Y yo te cuento un caso. Cuando yo empecé a dar clases en Jaén,
yo era bastante joven, ¿verdad? Entonces la distancia con mis alumnos era relativamente escasa, a lo mejor había 6 años, 7 años. Entonces ellos, por mi edad, tendían a utilizar el tú. Por mi posición, yo era el profesor y ellos eran los alumnos, tendían a utilizar el usted. ¿Qué hacían? Hacían este tipo de alternancias, unas fórmulas extrañísimas que empezaban con usted y acababan con tú a la inversa, o utilizaban algo muy interesante, que es lo que se conoce como la estrategia del pronombre vacío. Hacían unas oraciones complicadísimas para no poner ni tú ni usted. Entonces decían cosas así del estilo de, es que en clase se nos ha dicho que tenemos que hacer, y es como, no se nos ha dicho, te lo he dicho yo. Pero para no decir, tú me has dicho o usted me ha dicho, porque no saben qué utilizar, de repente utilizaban una impersonal o unas pasivas rarísimas, y era muy gracioso, ¿no? Ellos, pobres, lo pasaban muy mal, pero lingüísticamente era muy interesante ver qué estrategias utilizaban para evitar este problema, ¿sí? Y esto pasa. Yo, por ejemplo, en el caso de la Argentina, cuando yo estoy en Argentina, y no sabía, hace años, ¿no? No sabía con una persona si utilizar el tú o el usted, utilizaba el vos, que para mí no significa nada, porque en mi dialecto no existe, ¿no? Y entonces era mi pronombre vacío personal. Usted en Venezuela, depende de la región, exactamente, Andrés, ¿no? El usted que describía Isabel, creo que es el usted de Caracas, que es la forma del usted estándar, vamos a decir, mientras que lo que estás describiendo tú es el ustedeo, ¿no? Que de Mérida, de toda la zona andina, de la zona de Bogotá, es típico uso bogotano, ¿verdad? Se escucha también en Costa Rica, etcétera. Negro, ahí lo de negro, mi negro, exactamente, ¿no? Las fórmulas nominales. Señorita, lo del diccionario habría que hacerlo. Sí, hay una fórmula de tratamiento tremenda en el caso del español de México que a mí me llamó mucho la atención, que es güerita convertido en fórmula de tratamiento, ¿no? Cuando yo iba al mercado y veía señoras que eran 100% indígenas y el vendedor la llamaba güerita y precisamente güera no era, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de, que es otra cuestión que habría que estudiar, que es qué elementos se convierten en formas nominales y por qué, y cómo explicamos eso. En el caso de güerita es muy claro, ¿no? Evidentemente, ser güero es una característica positiva o era una característica positiva en el español de México, utilizas ese fenómeno. ¿Qué pasó con negro? ¿Por qué negro se convierte en una forma de expresar cariño en el Río de la Plata? Pues habría que estudiarlo y que yo sepa está sin estudiar, ¿no? En fin, ya ven, hay muchas cosas. Y esto estamos con la fórmula de tratamiento. Cuando lleguemos al léxico, esto va a ser un no parar. ¿Vamos bien hasta acá, gente? Con la descripción, gente, por cierto, es una fórmula de tratamiento, es un lusismo mío, del español, del portugués de Brasil. Bien hasta acá. Vamos entonces a pasar un poquito, porque ya veo que no vamos a llegar muy lejos, a la cuestión de los tratamientos históricamente, ¿sí? Esta es la situación que tenemos ahora, pero esta situación de ahora hemos llegado de alguna manera. Vamos a ver cómo comienza o cómo llegamos a esta situación desde el punto de vista histórico. Y para conocer este proceso histórico nos tenemos que ir muy atrás, tan atrás como al latín clásico y a toda la Edad Media, ¿sí? Fíjense, les he escrito ahí en la tabla A, de donde partimos, qué es la situación que tiene el latín clásico y qué es la que hereda el castellano medieval, ¿sí? Tiene, en el caso del singular, una oposición entre confianza y respeto, si quieren menos respeto y más respeto, tú y vos, y una forma única en plural que además coincide con la de respeto del singular, la forma vos. Ese es el esquema que se utiliza durante la Edad Media. Fíjense que es el esquema que mantiene hasta el día de hoy, porque lo ha mantenido desde el latín sin cambios, el francés. ¿Sí? Fórmula de confianza de singular, tu, fórmula de respeto en singular o de plural, vous. Por tanto, fíjense que el castellano en la Edad Media lo que tiene es un sistema semejante al del francés. ¿Vale? En principio podemos decir que funcionaba bien al 100%. Luego hay cuestiones interesantes, ¿no? Cuando Mio Cid está hablando con los ángeles, ¿verdad? Cuando se le aparece un ángel y está hablando con un ángel en algunos, no en el cantar de Mio Cid, sino en otros poemas posteriores, ¿cómo hablas al ángel? ¿De tú o de vos? ¿De confianza o de respeto? Cuando a Gonzalo de Berceo, a todos estos pecadores se les aparece la Virgen, ¿qué fórmula utilizan? ¿El tú o el vos? ¿Y por qué utilizan una u otra? Habría que analizarlo, pero en principio podemos suponer que el esquema de la vida cotidiana era este que tenemos. El que, repito, ha mantenido el francés
se hereda directamente del latín y el castellano medieval utiliza sin ningún problema. Fíjense que es el sistema de ustedes. No las mismas formas, evidentemente, pero ustedes también tienen dos formas en singular, respeto, confianza. Bueno, Andrés dice que es de Mérida, a lo mejor Andrés no, pero el resto, ¿verdad? Dos fórmulas en singular, respeto, confianza y respeto, y una fórmula en plural. Por tanto, fíjense que lo que vamos a hacer es dar muchas vueltas para llegar a un sistema con las mismas casillas que tenía el de la Edad Media. En este sentido, ustedes mantienen las casillas que había en la Edad Media, por más que hayan cambiado las formas, eso es cierto, pero las casillas como tal las mantienen, ¿sí? Bueno, esta situación se da en el latín, se da en el castellano medieval y solo se empieza a complicar a partir del siglo XV, ¿sí? ¿Por qué? Aquí está la cuestión histórica. En el siglo XV, Castilla, si quieren España, pero bueno, sobre todo Castilla, empieza a relacionarse con Italia. Piensen que estamos en pleno renacimiento italiano, pre-renacimiento en el caso de España. Italia y el italiano constituyen una cuestión de prestigio y lo que van a hacer va a ser incorporarse unas formas, ¿sí?, compuestas por posesivo más sustantivo abstracto. Posesivo más sustantivo abstracto, ¿sí? Por tanto, fíjense, a ese sistema que funcionaba muy bien, ¿sí?, el sistema de la tabla A, de repente, en el siglo XV se complica porque se incorporan otras formas tomadas del italiano por los contactos históricos, culturales que existen desde el siglo XV entre Castilla e Italia, ¿sí? Por tanto, fíjense que es una cuestión histórica la que explica este proceso lingüístico. Se incorporan muchas fórmulas, ¿sí? Muchas fórmulas que siguen el mismo esquema. Posesivo vuestro más sustantivo abstracto. Y cuando me refiero a sustantivo abstracto me refiero a majestad, vuestra majestad, señoría, vuestra señoría, santidad, vuestra santidad, eminencia, vuestra eminencia, ilustrísima, vuestra ilustrísima, alteza, vuestra alteza. Fíjense que todos los casos son iguales. La parte del diagnóstico. En todos los casos estamos en una situación igual. Estamos con posesivo y sustantivo abstracto, ¿sí? Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Le voy a pedir que lo apague si no le importa porque me despisto, ¿sí? ¿Me escuchan? Lo que es interesante es que mientras estas otras fórmulas, como su alteza, su majestad, su eminencia y demás, se van a especializar rápidamente, ¿sí?, vamos a tener una que es vuestra merced, que no se va a especializar. Y esta es la que nos va a producir. Recordamos que la parte del diagnóstico por favor, y de la revelación tiene un es la que nos va, muchas gracias, es la que nos va a complicar el sistema. ¿Sí? No sé si vamos bien hasta acá. No sé si vamos bien hasta acá. Por favor, está bien, José Luis, pero por favor, Daisy, creo que apague el micrófono. Hasta el final, cada una de estas actividades que vayamos haciendo, de las lecturas y de sus intervenciones. Diseño, por favor, que apague el micrófono. Ese 20%. O ayudar a Harrington. Ya les publiqué por... Alguien tiene el micrófono encendido. Y por Classroom el plan de evaluación. ¿Lo recibieron? José Gabriel, por favor, ¿quién tiene el micrófono encendido que lo apague? Ok. Aymara, creo que eres tú con el micrófono, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Fíjense, por tanto, repito lo que estaba diciendo, ¿sí? En la Edad Media tenemos un sistema, en principio, bien organizado. El contacto con Italia, con el modelo cultural que supone Italia en el siglo XV, en el Renacimiento, hace que el castellano incorpore unas fórmulas, ¿sí? Muchas de las cuales sufren un proceso de especialización, ¿sí? Tiene que ver con el referente, pero hay otra que me va a interesar mucho, que es la fórmula vuestra merced. Porque la fórmula vuestra merced lo que viene es a complicar el sistema. Y fíjense que estamos en la tabla B, situación 1. Fíjense que ahí lo que en principio era una situación muy clara, una fórmula de confianza y una de respeto, se ha complicado porque ahora tenemos una fórmula de confianza y dos de respeto. Vos y vuestra merced. Esto va en contra
de la economía de la lengua. Recuerden, la economía de la lengua lo que dice es, voy a tener una sola forma para un contenido, para que dure dos. Esto me complica demasiado. Una de esas citas, recordamos que se trataba sobre la... Joana, ¿puede...? El arte de la escritura. He silenciado a todos varias veces, pero no sé qué pasa. No sé qué pasa. José Rafael está aquí. A pesar de que le he dado varias veces. José Gabriel está aquí para que Gabriel vea qué es lo que hay que hacer. Si no está Antonio. No, si está y lo silenciamos, pero sigue. No sé qué pasó. Igual, no se preocupe, yo también acabo de dar a silenciar, Joana, voy a ver si ahora sí agarra. Ok, perfecto. Disculpa, José Luis, por favor. Disculpa, no, ningún problema. No, además, en fin, me suena mal pedirles, porque parece que es como, yo hablo y ustedes escúchenme. Lo que pasa es que como soy muy despistado, luego me cuesta concentrarme, ¿sí? ¿Se entiende este proceso de cambio? Porque fíjense que lo que acabamos de hacer ha sido crear un problema. Esta presencia de la influencia del italiano lo que hace es crear un problema. Vamos a ver ahora cómo se soluciona. ¿Sí? ¿Hace falta que lo repita? ¿Hace falta que lo repita? Denme un minutito hasta que... Bueno, lo repito entonces. Empiezo de nuevo con esto y... ¡Ay! Me he ido al donde no debería. Y ahora... Y vuelvo ahora. Situación medieval, situación del latín clásico. Dos fórmulas, ningún problema, una para la confianza, otra para el respeto. ¿Sí? Siglo XV, influencia del italiano. Se pone de moda, copiando del italiano, unas fórmulas que se construyen con posesivo vuestro más sustantivo abstracto. Muchas. Vuestra majestad, vuestra alteza, vuestra santidad, vuestra señoría, vuestra ilustrísima. ¿Sí? Vuestra merced. ¿Cuáles son las diferencias? Que mientras que todas las primeras se van a especializar para unos usos concretos, vuestra majestad para el rey, vuestra alteza para los príncipes, vuestra ilustrísima para los obispos, vuestra eminencia para los cardenales, por tanto, esas no tienen ningún problema, nos encontramos con una, vuestra merced, que no sufre este proceso de especialización, que se convierte simplemente en una fórmula de respeto que se incorpora al sistema. Y esto hace que empiece a competir con la forma vos. Repito, hasta el siglo XV era muy fácil. Confianza tú, respeto vos. A partir del siglo XV, confianza tú, todo bien, pero respeto tienes dos fórmulas. Esto va a hacer que el sistema empiece a ser poco útil, porque ¿cuál de las dos fórmulas utilizas? ¿Con qué criterio? ¿Sí? Piensa en lo que decíamos al comienzo del cambio lingüístico. Si tengo dos elementos que significan lo mismo, una de dos. O uno se especializa, o los dos se especializan o uno de ellos se pierde. Aquí estamos en este momento tenemos dos fórmulas que se utilizan para lo mismo y evidentemente esto es poco práctico. Vamos a ver qué ocurre. Bien, esto ocurre en el singular, en el plural también se incorpora una fórmula vuestra mercedes, paralela a vuestra merced, pero en el caso del plural el problema no existe. ¿Por qué? Porque en el caso del plural había en la tabla A una fórmula para dos significados. Ahora que tenemos dos fórmulas, bueno, pues simplemente se van a especializar. Fíjense, la incorporación de vuestras mercedes llega, o lleva, mejor, más que llega, lleva al sistema que tenemos hoy en España. Vosotros como fórmula de confianza, vuestras mercedes, ustedes como fórmula de respeto. Por tanto, fíjense que en el caso del plural, la incorporación de esta fórmula no produce demasiado problema. El problema está en el singular. Porque antes tenía una para un valor, otra para otro valor. Ahora tengo una para un valor, dos para el otro valor. Y esto es incómodo. Esto es incómodo. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, ese es uno de los problemas. Ahora tengo dos fórmulas para marcar respeto. ¿Sí? En esa situación, a lo largo del siglo XV, depende, 15, 16, depende de la clase social, de la zona geográfica, lo que vemos es que vuestra merced empuja a vos y la convierte en una fórmula de confianza. Es decir, el problema que tenía en la situación una era dos fórmulas para marcar respeto. ¿Qué va a hacer vuestra merced? Dice, pues me libro de la forma vos y evito el problema. Entonces lo que hace es desplazarla, ¿sí? Pero digamos que lo que he hecho ha sido desplazar el problema hacia el otro lugar. Ahora tengo dos fórmulas de confianza y una fórmula de respeto, vuestra merced, ¿sí?
Y además, todavía quedaban residuos de este vos de cortesía que venía de la Edad Media. Por tanto, fíjense que la situación 2 no solo no simplifica el problema de la situación 1, sino que le añade otro problema. ¿Cuáles son esos dos problemas que tenemos en la situación 2? Por un lado, que para marcar el menos respeto, la confianza, tengo dos fórmulas, tú y vos. Eso es antieconómico. Por otro lado, que para el respeto tengo dos fórmulas, vuestra merced y estos restos del vos de la Edad Media, ¿sí? Tercer problema, la forma del vos podía marcar la extrema confianza o el extremo respeto. Eso evidentemente no era práctico. No era práctico cuando estamos hablando de unas formas, las fórmulas de tratamiento, que sirven para marcar al otro qué es lo que piensas de él. ¿Sí? No puede ser que hablaras de vos en el siglo XV lo mismo a Dios que a tus esclavos. La verdad, no resultaba efectivo. ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, vamos, creo que había problemas y cuestiones, ¿eh? A ver, Lidia, no sé si me he saltado alguno. A ver, Cecilia, ¿qué puede haber prudente meter? No, Cecilia, no me voy a meter ahí. Como diríamos aquí en España, no me voy a meter en esos berenjenales, ¿sí? No sé qué decirte, la verdad, no sé qué decirte. No me atrevo, no me atrevo. A ver, Lidian, otro uso de vosotros. Bueno, fíjate, Lidian, que este otro uso de vosotros que dices encaja con lo que decía antes de vosotros en un discurso religioso, un discurso, por tanto, de muy alta formalidad y demás, ¿no? Un uso muy artificial, evidentemente, pues sí, lo utilizas en ese contexto específico, pero en todo caso es un uso muy formal. Uno está hablando que son las ánimas de las almas del purgatorio, bueno, uno se supone que les va a hablar con cierto respeto, ¿no? Por tanto, vosotros en América tiene este valor de respeto que en España es impensable, ¿sí? Es impensable, ¿vale? Bueno, tenemos estos problemas, repito los problemas, ¿sí? Repito los problemas, estoy en la situación 2. Tenemos dos fórmulas para expresar la confianza, es un problema. Dos fórmulas para marcar el respeto, es otro problema. Y tercer problema, tenemos la misma fórmula para marcar la extrema confianza y el extremo respeto. ¿Vale? Todo esto va a hacer que la situación no sea cómoda y vamos a tener que resolverla. Y fíjense que alguien puede decir, bueno, las fórmulas de tratamiento no son tan importantes. Piensen lo que era porque la resolución de este problema se va a dar durante el siglo XV, XVI, XVII. Piensen lo que era la cultura del barroco. La imagen, lo que el otro pensaba de ti, era fundamental. No sé si se acuerdan del Lazarillo de Tormes. Ya saben, Lázaro, señor de muchos amos, ¿verdad? Tiene los amos, uno de esos amos es un hidalgo. El hidalgo vive en el pueblo y en un momento es un hidalgo que es muerto de hambre, que no tiene dinero ni recursos, que se va a la ciudad. Y si se acuerdan, el hidalgo dice por qué se va de la ciudad. Y dice, es que en un momento yo iba paseando por el pueblo y la gente del pueblo ya no me trataba de vuestra merced, me trataba de vos. Por tanto, fíjense que tratar de vos había dejado de ser una fórmula de respeto y se había convertido en algo que el hidalgo consideraba injurioso para su persona. Injurioso para su persona, ¿vale? Por tanto, ubíquenme esto no en una sociedad, en unas sociedades muy igualitarias como son las nuestras, sino en unas sociedades como las barrocas, donde el peso del honor, de la escala social, del lugar donde estabas ubicado, era fundamental. Y eso lo que te estaba diciendo era en qué lugar te estaba ubicando el otro, las fórmulas de tratamiento. ¿Sí? Hay historias, por ejemplo, el cabildo del Cuzco denuncia en el siglo XVI, escriben un memorial al rey, ¿sí? Pidiendo que destituyan al obispo y una de las cosas, dicen, es que nos trata de vos como si fuéramos sus negros, como si fuéramos sus esclavos. Por tanto, fíjense que de ser una fórmula de respeto en la Edad Media, ya para el siglo XV y XVI ha cambiado de posición y se ha convertido en una fórmula
que marca no solo la confianza, sino una fórmula injuriante. ¿Y eso a qué se debe desde el punto de vista del sistema? A que por la moda italiana se incorpora otra fórmula de tratamiento que nos desequilibra lo que era un sistema muy bien organizado en la Edad Media. ¿Bien hasta acá? ¿Preguntas, cuestiones? ¿Cuestiones hasta acá? A ver, Consuelo, en el caso de la fórmula de tratamiento que tiene función apelativa depende de los contextos como que establecen entre ellas. Exactamente, Consuelo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es más, fíjate cómo sería esta relación, y quizá en esto en parte enlazo con lo que decía antes Cecilia. Fíjate cómo era la complejidad de la jerarquía social y su reflejo en lo lingüístico, que en 1573, si no me equivoco, por ahí, por los años 70, Felipe II publica una pragmática sanción, una ley, que es una ley sobre las fórmulas de tratamiento. ¿A quién hay que llamar? ¿Con qué fórmula de tratamiento? ¿Sí? Y eso nos está hablando, por un lado, del peso que tiene el tratamiento en la sociedad. Por otro lado, como tú bien indicas, la complejidad de la jerarquía social. Y por otro lado, nos está hablando de un sistema que estaba cambiando. ¿Por qué es necesario organizarlos? Porque evidentemente los usos no estaban claros. ¿Y por qué los usos no estaban claros? Porque estaban cambiando. ¿Sí? Es muy interesante, eso lo ha estudiado también María Teresa García Godoy de la Universidad de Granada, las fórmulas de tratamiento a partir de la independencia en los textos legales americanos. ¿Sí? ¿Cómo van cambiando? ¿Sí? Como por ejemplo, ella lo estudia, el artículo que estoy pensando, en el caso de la Argentina, cómo los diputados de las cortes independentistas argentinas comienzan llamándose Vuestra Alteza y cómo acaban siendo su señoría. Y eso tiene que ver con todos estos cambios sociales. Por eso me interesaba esta cuestión, porque aquí se ve muy bien lo que es la interacción entre lo social y lo puramente gramatical. Y me parece que es una cuestión mucho más rica que centrarme en el cambio del sistema verbal, que digamos que son las fichas verbales cambiando de posición para organizarse. Aquí es lo social lo que hace que se tenga que organizar. ¿Sí? Sí, Lilian, creo que ahí me parece, en fin, no sé si hay cierto machismo, ¿no? Pero bueno, sí, son cuestiones muy complejas. Yo, por ejemplo, en el caso de México, enlazando con lo que decía Josué, a mí todos mis alumnos de posgrado me llamaban de usted, incluso los que eran mayores que yo, excepto una alumna que me trataba de tú. Y me resultaba tremendamente extraño, precisamente porque no era el uso habitual, ¿sí? No era el uso habitual. Pero bueno, eso tiene que ver con las normas de cortesía propias, en fin, de muchas cuestiones. ¿Vamos bien hasta acá, gente? ¿Se entienden los problemas? ¿Sí? Bueno, si el sistema es problemático, vamos a tener que darle una solución. ¿Sí? Como les digo ahí, en el punto 3a, situación inestable. En primer lugar, porque tenemos tres fórmulas. ¿Sí? En segundo lugar, porque hay tú y vos para marcar la confianza y dos, además, con doble valor, de confianza y de respeto. Fíjense que esa situación 2 que venía en la pantalla anterior es la situación del siglo XVI. Es exactamente la misma. Hay que solucionarla. ¿Qué vamos a ver entre el siglo XVII y el siglo XX? Esa solución. Y esa solución es muy sencilla. ¿Sí? Lo primero que ocurre es que desaparece el vos de cortesía. Estos usos medievales de vos de cortesía, ¿sí?, van a desaparecer. Van a quedar reducidos pues prácticamente a las oraciones, ¿no? Pero quitando eso, desaparece, ¿sí? Por tanto, en la fórmula de respeto no hay ningún problema. Tenemos una fórmula única a vuestra merced que va a evolucionar a usted sin ningún problema. Seguimos teniendo un problema, que es el problema de las fórmulas de solidaridad, si quieren las fórmulas de confianza, que tenemos dos, vos y tú. Bueno, si el problema es que tenemos dos, lo que va a hacer el español va a ser hacer desaparecer una. Pero lo interesante es que, una vez más, no todo el español funciona de la misma forma, sino que algunas variedades hacen desaparecer a vos y se quedan con tú, y otras variedades hacen desaparecer a tú y se quedan con vos. Por tanto, fíjense, en la fórmula de respeto, siglo XVI, 2, vuestra merced, que es la que se ha incorporado, y estos usos medievales residuales de vos,
Esos usos que son residuales desaparecen y usted lo mantenemos como fórmula de respeto hasta el momento actual, en todo el dominio hispánico. En la solidaridad tenemos dos formas, en la confianza tenemos dos formas, vos y tú. ¿Qué van a hacer las variedades? Algunas pierden vos y se quedan con tú, otras pierden tú y se quedan con vos. El dialecto de Argentina sería zona voceante, o el de Paraguay. Usted de respeto, vos de confianza. Mi dialecto, el del centro de México, el del centro del Perú, el de Caracas, se quedaría con zonas tuteantes. Usted de respeto, tú de confianza. Por tanto, fíjense cómo se han solucionado los problemas. ¿Vale? Pero fíjense que la solución, en primer lugar, no es tan rápida. He puesto la solución del siglo XVII al siglo XX. Por tanto, como ven, va a ser un proceso muy, muy lento que vamos a tener que describir. Y por otro lado, nos queda discutir una cuestión más, que es cuáles son los factores que determinan que en algunos lugares se imponga el tú y en otros lugares se imponga el vos. ¿Qué es lo que hace que Caracas elija tú, Ciudad de México elija tú y Buenos Aires elija vos, o Santa Cruz de la Sierra elija vos, o Guatemala elija vos, ¿no? Bueno, para explicar esto y teniendo en cuenta la distribución y los hechos históricos, lo que han hecho algunos autores, como por ejemplo Elena Rojas, y por ahí también tienen un artículo de ella que les envió Joana al comienzo, donde habla de estas cuestiones, lo que hace Elena Rojas es ver qué zonas se quedan con tú y qué zonas se quedan con vos y ver cómo lo explicas. ¿Qué zonas se han quedado con tú? México, Perú y toda la zona circuncaribe y las Antillas. Y ella dice Elena Rojas, bueno, ¿cómo explicamos esto desde el punto de vista histórico? Y fíjense, da una serie de rasgos muy interesantes. Dice, bueno, Lima, o sea, Perú y México eran capitales virreinales. Por tanto, había un tráfico entre España y América muy potente. Llegaba la corte virreinal, el virrey se iba, venían funcionarios y demás. ¿Qué pasa con el circuncaribe, con la zona circuncaribeña? Dice, bueno, ahí en realidad lo que venían, las Antillas, en primer lugar, están en contacto con España hasta 1898, hasta que se produce la independencia, un siglo después del resto del continente, ¿no? Y por otro lado, fíjense que estamos hablando de zonas costeras y zonas además que tenían un tráfico marítimo muy potente. Cartagena, Panamá, Portobelo, Panamá, Caracas y demás. Es decir, lo que dice Elena Rojas es, podemos entender la distribución del tuteo y el voseo teniendo en cuenta si la zona en concreto tenía una relación y un contacto mayor o menor con España. Aquellas zonas que tienen un contacto muy profundo con España van a seguir la moda española y van a imponer el tú, ¿sí? Las Cortes Virreinales, un contacto muy profundo con España. Las Antillas, un contacto muy profundo con España, porque, como les digo, la presencia española va a durar 100 años más. O las zonas marítimas, ¿verdad? Las zonas circuncaribeñas, que eran zonas muy abiertas al comercio, donde llegaban la flota, donde estaba, había una comunicación más directa, ¿no? Por tanto, podían llegar las modas españolas. Aquellas zonas que no tienen centros culturales de gran importancia o aquellas zonas que son directamente más marginales son las que van a mantener el vos, ¿vale? Por tanto, fíjense que lo que dice Elena Rojas es la imposición del tú en ciertas zonas de América no es más que un reflejo de el prestigio que tiene en España la forma tú. Aquellas zonas que se dan cuenta de este prestigio, que lo perciben, lo que van a hacer va a ser imponerlo. Aquellas zonas que no, se van a quedar más apegadas, más aferradas a la forma más tradicional, más antigua, la forma vos. Esto también lo dice, pero para otra cosa, Germán de Granda. ¿Bien hasta acá? ¿Preguntas, cuestiones? Porque esto tiene un problema. Bueno, tiene varios, pero sobre todo tiene un problema. Tiene un problema. A ver, qué interesante esta referencia de uso de una ley que no la acate. Sí, se penalizaba o se sancionaba. Sí, Isabel. En fin, sabemos que hubo casos de duelos, ¿no? Porque alguien le trató con la fórmula de tratamiento no correspondiente a lo que la persona pensaba, ¿no? Y eso dio lugar a duelos. Lo que me interesa de esta ley es que si hay que sancionarlo, si hay que clasificarlo, es porque evidentemente el sistema está cambiando, ¿sí? Y eso es lo que explica.
Y en cuanto a Andrés, sí, lo que dice Elena Rojas es precisamente la profundidad del contacto con la metrópoli, tal cual lo expresas, ¿sí? Ella dice, aquellas zonas que tienen un contacto más estrecho van a seguir la moda española. Aquellas zonas que tienen un contacto menos estrecho se quedan con vos, ¿sí? Pero hay un problema. ¿A alguien se le ocurre cuál es el problema? Esto parece que funciona muy bien en teoría. Hay un problema. ¿No? El problema es muy sencillo es muy sencillo de entender. Para que esto sea así, tenemos que estar seguros de que el tuteo se impone antes en España que en América. Es decir, si América sigue la moda de España, es porque España impone el tuteo antes que en América. Como no hemos hecho estudios sobre la desaparición del voseo en España, no sabemos si en realidad el proceso en España fue más rápido. ¿Se entiende la idea? Por tanto, fíjense que desde el punto de vista teórico funciona muy bien. Ahora bien, a mí me tienes que demostrar que el tuteo se impone en España en 1580 y se impone en 1650 en Perú y en México, ¿sí? Hasta que no me demuestres esto, esta idea se queda eso, en una hipótesis, pero una hipótesis que todavía no está demostrada, porque para que esta hipótesis sea cierta, me tienes que demostrar, repito, que el tuteo se ha impuesto antes en España, que se ha convertido en una moda antes en España y por eso América la puede seguir. Y eso todavía no lo sabemos porque nos faltan muchos trabajos sobre la historia de las fórmulas de tratamiento en España. Se ha estudiado un poquito Andalucía, Daniel Sea Rivera ha estudiado también un poquito, pero yo creo que todavía nos falta mucha información al respecto. Mucha información al respecto. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Sí, Consuelo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fíjate que eso se refleja también, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Tú como fórmula culta, vos como fórmula desprestigiada, ¿qué es lo que se refleja? Creo que lo señalaba alguien antes, por ejemplo, en la cuestión de la escritura, ¿no? Siempre la escritura presenta mayor prestigio que la oralidad, dicho así, muy para andar por casa, y eso explica por qué en estas zonas con alternancia también es muy normal que esa alternancia que tiene que ver por ejemplo, con el contexto de uso, se refleja también en el canal. De manera que tú apareces en la lengua escrita cuando uno va a pedirle al rector que le suba el sueldo. Y vos apareces en la lengua oral o cuando está con sus amigos. ¿Sí? Entonces, sí. Y eso es un reflejo de lo que tú estás diciendo exactamente, de la cuestión del prestigio que tienen las dos fórmulas de tratamiento. Eso yo creo que excepto en el caso de la Argentina, el caso de Nicaragua, y por ahí estaba también Estela, que me corrija, y en el caso del Paraguay, donde creo que el voseo está bastante generalizado, yo creo que en el resto de las zonas donde hay voseo estamos en esta situación, con una forma vos que tiene menor prestigio que la forma tú, por más que sea la que más se utiliza, la forma vos. Pero ciertamente todavía queda ese prurito de nosotros usamos esto, pero lo oculto es utilizar el tú. Y por ejemplo, en el caso de la Argentina, gente que tiene pues eso, 70 y tantos años, 80 años, pues puede tener esa misma idea. Arriba sobre la cuestión de fórmulas percibidas con más o menos prestigio. Pues sí, creo, Mercedes, que no te entendí bien. Ya sabes que esos días que me tengo que levantar a las 6:15 no estoy de la mañana, no estoy demasiado ágil, luego por la tarde. Sí. El hecho de que la madre de mi amiga Marcela, cuando habla con mi madre o escribe a mi madre, utilice el tú y no el vos, me lleva a pensar que es porque considera que el tú es la forma más elegante, más culta, más todo lo que quieras, que la forma vos. Pero eso, en el caso de la Argentina, tú corrígeme, o por lo menos en la zona rioplatense, me parece que puede pasar gente que tenga 70, 80 años. No creo que nadie que tenga 20 años o 25 años mantenga esa idea, porque también esta valoración de las fórmulas de tratamiento evidentemente va cambiando. No sabía que en la escolaridad todavía enseñan el tú, entiendo. Bueno, mientras no les enseñen el vosotros, yo ya me doy por satisfecho. Bueno, preguntas, cuestiones hasta acá. Fíjense que lo que hemos hecho ha sido describir la situación, bueno, primero la situación sincrónica, después la situación diacrónica desde
el latín y el castellano medieval a el problema que se crea en el siglo XV por el contacto con Italia, ¿sí? Por el contacto con Italia. Fíjense que en el caso de Francia, evidentemente no hubo ese peso de lo italiano y por eso Francia, el francés, quiero decir, mantiene las fórmulas de tratamiento exactamente iguales. En el caso de España, esa admiración por Italia hizo que se imitaran sus fórmulas de tratamiento y lo que hace la incorporación de estos elementos, que son pues una copia del sistema italiano, es desequilibrarnos el sistema. Y lo que tenemos que hacer es volver a equilibrarlo. Y lo que vemos en el siglo XVI y lo que vemos en parte de América es un sistema que está en proceso de equilibración. Bueno, que se está equilibrando, vaya. Fíjense que lo que hemos descrito hasta ahora es este sistema equilibrado en la Edad Media, este proceso de desequilibrio en el siglo XV con esta forma que se incorpora y cómo se soluciona, ¿verdad? Cómo se vuelve a equilibrar a lo largo de los siglos XVII al XX. Lo que nos queda ahora, y ya esto lo vamos a dejar para cuando ya volvamos de este receso, ¿verdad? Es cómo se produce ese reequilibrio y qué ocurre en algunos casos específicos, por ejemplo en el Río de la Plata, que es el que está un poquito más estudiado. ¿El prestigio puede influir en la imposición de tú sobre vos en un futuro? Pues sí, claro, Consuelo. En aquellas variedades donde, una variedad X, donde la variedad de prestigio, o sea, una variedad X que vosea, que tiene como variedad de referencia de prestigio una variedad tuteante, puede pasar, ¿sí? Es decir, yo voseo, pero me parece que los que hablan elegante son los del otro lado de la frontera que tutean, puede ser que yo tome el tuteo. Pero cuidado, porque también las situaciones son más complejas. Por ejemplo, en el caso del Uruguay, hasta hace pocos años, la fórmula que se utilizaba era tú sos. Pronombre tú y verbo sos, ¿sí? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué hacen ahora los uruguayos jóvenes? O mejor, ¿cuál es la norma de prestigio para un uruguayo joven? La norma argentina. Entonces, fíjate que ellos, en el caso de Uruguay, han perdido la forma tú sos a favor de vos sos. La frontera está más o menos en mi edad, 40 y tantos, ¿sí? De 40 y tantos para arriba utilizan el tú sos, de 40 y tantos para abajo utilizan el vos sos. Por tanto, fíjate que en este caso el prestigio influye, pero como digamos que la norma de prestigio es voceante, es el voceo el que se impone, ¿sí? Si pasara lo contrario, que es una variedad voceante donde la norma de prestigio es el tuteo, se podría imponer, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y ahora cuando hablemos del voceo vamos a hablar de los tipos de voceo y vamos a ver, por ejemplo, cómo en el caso de la Argentina había muchos paradigmas voceantes, había zonas que decían vos sos, Buenos Aires, había zonas que decían vos eres, ¿sí? Vos tienes, todo el NOA, había zonas que decían vos sois, vos tenís, ¿sí? La zona del Cuyo. Bueno, precisamente el prestigio de Buenos Aires está haciendo que esos otros sistemas voceantes desaparezcan. Por tanto, sí, el prestigio lo que te va a hacer va a ser introducir el uso que está en esa variedad. Si es un uso voceante, introducirá el vos. Si es un uso tuteante, introducirá el tú, ¿sí? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Donde conviven todos estos elementos y habrá que ver cuál es la norma de prestigio. Sería fascinante. Hay algún estudio, ¿no? ¿Qué hacen los salvadoreños que vocean cuando se van a Estados Unidos? ¿Siguen voceando o tutean? ¿Qué ocurre con los argentinos y los uruguayos que llegan a vivir a España? ¿Cuánto tardan en perder el voceo? Porque ahí la norma de prestigio que está haciendo peso es la norma nuestra peninsular tuteante. ¿Cuánto tardan en nivelarse dialectalmente? Bueno, pues esos son procesos interesantes, ¿no? Procesos muy interesantes. ¿Vamos bien hasta acá, gente? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿No? ¿Sí? Bueno, yo tendría que empezar ahora con la cuestión de la historia del voceo. Dame un minuto, Josué. Por supuesto no voy a empezar. Lo vamos a dejar aquí. Me parece que con esto cerramos esta primera fase de cómo partimos de un sistema estable que se complica y que se va a simplificar. Después lo que vamos a hacer es ver algún caso específico en América. Por eso ya lo dejaremos a la vuelta. Me parece que es un buen punto de corte, ¿sí? En este momento.
Sé que me salgo un poco, pero me entró la duda. ¿El vosé y el tú del portugués tuvieron el mismo camino? No, no, Josué. Fíjate que la gente suele tender a pensar que el vosé es lo mismo que el vos. Pero en realidad vosé, que es la evolución de vos a merced, ¿sí? Es nuestro vuestra merced que da el usted. Es decir, el portugués de Brasil, ¿no? Que ha perdido el tú, ya sé que en Pará y en algunas zonas del sur, ¿verdad? Sobre todo en Rio Grande do Sul se utiliza el tú, pero bueno, lo general en el portugués brasileño es el uso de vosé, ¿sí? ¿A qué equivale este vosé? Vosé tem, vosé fala muy bonito, ¿no? De confianza y de respeto. Equivale al ustedeo, equivale a lo que decimos que hacen en los Andes de Venezuela o a lo que hacen, por ejemplo, en Bogotá. Utilizar la primitiva forma de respeto como forma única. En el caso de Bogotá, usted, primitiva forma de respeto, como forma única. ¿Sí? O Lirian, que decía que ella también ustedeaba, ¿verdad? Aunque es paisa. En el caso del portugués de Brasil, lo mismo. Você, fórmula primitiva de respeto, convertido en forma única. Por tanto, digamos que existe la tentación de hacer equivaler você con vos, pero no. Você es nuestro usted. Es nuestro usted. Y es así como lo tenemos que entender. Mientras que en el caso del español, el ustedeo está reducido a dialectos muy específicos, en el caso de Brasil, el ustedeo está tremendamente generalizado. ¿Por qué? Porque todo Brasil utiliza, en el caso del portugués, perdón, el ustedeo está mucho más generalizado porque todo Brasil utiliza você, que es el equivalente de usted. Entonces no es exactamente igual. No es exactamente igual al vos. No quiero decir que este proceso no exista en español, existe en español. Pero mientras que en español es marginal, más escaso, en el portugués está más generalizado. Y en todo caso no tiene que ver con vos. ¿Sí? Los portugueses no, el portugués, la lengua portuguesa no mantiene una forma que sea sinónima al vos del español de América. No la mantiene. No. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Lo vamos a dejar aquí y lo que hacemos en la próxima clase es directamente como dicen ahí en el nordeste, ¿no? Lo que vamos a hacer en la próxima clase va a ser ya en el día 5, ¿verdad? En noviembre, terminar con unas notas sobre el voceo porteño, que es el que está más estudiado, también un poquito el de Colombia, pero sobre todo el porteño, con los estudios de Fontanella y Weinberg, y vamos a empezar con el léxico. Si no me equivoco, por favor, Joana, corrígeme, nos quedan 3 clases. Entonces, a ver si podemos acabar con el voceo, el léxico, y nos queda por lo menos una clase para hablar de la cuestión de la relación entre oralidad y escritura en el pasado, que es como este botoncito de Facebook de es complicado, ¿verdad? Esto de relaciones es complicado. Vamos a ver que también la relación entre escritura y oralidad es una relación por lo menos conflictiva, ¿sí? Por no decir complicada. Bueno, pues entonces si quieren lo dejamos acá, los dejo ya, les doy libertad para que sigan disfrutando de su día y nos vemos ya pues en noviembre, el 5 de noviembre. ¿Sí? Gracias, José. Sí, quedan 3 clases. Perfecto. Y que tengas un feliz viaje y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Ya les contaré más anécdotas a la vuelta, que seguro que tengo nuevos ejemplos para incorporar. Nos vemos entonces. Chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.